Buenos días, mis hermanos, ¿cómo están? Dios les bendiga. Qué bueno poder estar con ustedes una vez más y compartir en este tiempo, poder compartir la palabra del Señor y poder de alguna manera llegar hasta ustedes a través de este medio, que ha sido este último tiempo nuestro medio, ¿cierto?, para poder comunicarnos, un medio para poder compartir la palabra del Señor, tener tiempos de comunión, tener tiempos de oración también. Les animo a seguir buscando, ¿cierto?, de la palabra del Señor. Y estamos estudiando el Evangelio según San Juan, capítulo 1, y dice la palabra del Señor algunos extractos del versículo 29 y el 33. Dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Para Juan el Bautista nosotros ya, bueno, hemos visto, ¿cierto?, que era sumamente esencial dejar en claro que él no era el Mesías, que él no era el Salvador, que él no era el Cristo, que él solamente era un mensajero, que era aquel que venía a preparar el camino para Jesús, para el gran Mesías, el verdadero Salvador. Entonces su mensaje siempre estuvo en torno a dejarlo bien en claro ese concepto. Y cuando esto ya se hace una realidad y él ve a Jesús venir hacia donde él está bautizando, entonces él hace estas declaraciones tan profundas y que es como decirles a las personas, ahí está, Él es de quien yo les he hablado, Él es de quien yo les he predicado. Y Juan recibió esta revelación poderosa, ¿cierto?, del Padre, de que Jesús era dos cosas bien importantes. Primero dice que Jesús era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y segundo, que Jesús es el que bautiza con el Espíritu Santo. Él mismo enseñó que él bautizaba con agua, pero él le decía, va a venir otro que va a bautizar con fuego, con el Espíritu Santo. Usted sabe que el fuego es el que representa al Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento se ofrecía un cordero limpio, sin mancha, para pagar, para expiar por el pecado del pueblo. El sumo sacerdote en la antigüedad era el encargado de expiar. Expiar significa, de alguna manera, de pedir perdón, de buscar limpiar, de buscar que Dios pudiera limpiar la vida de aquellos que habían pecado. Esto se podía, ¿cierto?, durante el año cuando una persona quería venir y pedir perdón, ofrecía su sacrificio. Pero una vez al año, el sumo sacerdote lo hacía por todo el pueblo y lo hacía por todas las personas que estaban, que eran parte del pueblo. Venía el sumo sacerdote, ¿cierto? Y entraba al lugar santísimo. Usted debe recordar que el tabernáculo o el templo está constituido de tres partes bien importantes. Uno es el atrio. El atrio es el patio del templo, es donde la gente podía llegar. Cualquier persona que venía a ofrecer sacrificio podía llegar hasta ese lugar. Luego estaba el lugar santo, que era el lugar donde trabajaban los sacerdotes, donde ellos ofrecían los sacrificios que a diario traían, ya sean por ofrendas de paz o de los distintos tipos de sacrificios o ofrendas que se tenían que presentar durante un día cotidiano o un culto normal de la semana. Pero estaba también un tercer lugar que era el lugar santísimo. En ese lugar no podía entrar cualquiera. En ese lugar solamente entraba una persona y era el sumo sacerdote. Y no podía entrar cuando él quisiera, sino que entraba una vez al año, y esa vez que entraba era esta, el día donde se ofrecía el sacrificio por la liberación o por la limpieza del pecado del pueblo. Y se ofrecían, en realidad eran dos animalitos, uno se ofrecía en sacrificio y el otro era dejado en libertad, en representación, ¿cierto?, de que Dios había limpiado el pecado del pueblo. Entonces, cuando Juan el Bautista ve a Jesús, él está pensando en esa figura y él le dice, Él es el Cordero, porque el corderito que se presentaba era un cordero perfecto. Y Juan el Bautista ve a Jesús y dice, Él es el sacrificio perfecto. Él es quien va a quitar el pecado, pero no solo ahora de un pueblo, no solo de un grupo determinado de personas, sino de todo el mundo. Él es el que quita el pecado del mundo. Y esa es una revelación importante, hermanos, porque está ampliando la visión del pueblo judío, está llevando a que el Evangelio es para todas las personas y no es un Evangelio exclusivo, como quizás algunos llegaron a pensar en algún momento.
Como Dios tuvo que tratar, por ejemplo, con Pedro, romper ese paradigma de su mente de creer que el Evangelio solamente era para ellos, sino que era para todo el mundo. Entonces Jesús es el Cordero que quita el pecado del mundo. Eh, es decir, que Jesús pagó por nuestros pecados con su propia vida, derramando su sangre en la cruz. Él borró nuestros pecados, nos justificó. Jesús ocultó nuestros pecados a los ojos de Dios. Él propició por nuestros pecados. Entonces, qué importante es esto, hermanos, que podamos ser agradecidos de Jesús, que Él es el sacrificio perfecto. Él es quien se ofreció para que nosotros pudiéramos alcanzar libertad del pecado. Ahora que estamos limpios, Él quiere también saturarnos de Dios, llenarnos de Él. Lo segundo que dijimos que hace Jesús en la vida de las personas, no solamente es perdonarles su pecado, sino es llenarle de la presencia de Dios, bautizarles con el Espíritu Santo. Notemos que de alguna manera Juan el Bautista está llevando a sus oyentes a entender de que Jesús era la revelación de Dios, o sea, que Él era Dios. Y por lo tanto, Él quería habitar en los corazones de cada uno de los que estaban ahí presentes, pero también de los que íbamos a devenir. Juan el Bautista siempre tuvo esa visión, esa visión de mirar más allá de los únicos o de lo real que él estaba viviendo en su entorno. Eh, Solamente Jesús puede llevar o llenar nuestras vasijas limpias. Mire, qué importante es esto, que el mismo Señor Jesús lo enseña en algún momento, que el vino nuevo no se puede echar en un odre viejo, que no se puede echar, ¿cierto? Los odres generalmente eran de cuero, y cuando el cuero, ¿cierto?, comenzaba a extenderse por el efecto de la fermentación del vino, llegaba un momento en que el cuero ya no da más. Entonces dio su máximo. Ese cuero o ese odre ya no podía volverse a usar para echar nuevamente otro vino nuevo. ¿Sabe por qué? Porque el vino nuevo que le podemos echar ahí, va a fermentar. Y si fermenta, va a necesitar espacio, al igual como lo necesitó el primer vino que se echó ahí. Y al no tener el cuero más espacio para estirar, termina por romperse y termina por perderse el vino. Entonces, ¿qué es la figura que usa Jesús? Es que dice, primero Juan el Bautista dice, Él viene y nos prepara, nos limpia, nos hace nuevos. Recordemos que cuando nosotros recibimos a Cristo Jesús en nuestro corazón, hay tres cosas que suceden en nuestra vida. Somos adoptados como sus hijos, somos justificados delante del Padre, pero también somos regenerados, somos transformados, somos limpiados, somos cambiados, somos hechos nuevas criaturas, dice la palabra. Entonces, somos hechos de nuevo. Y al ser hechos de nuevo, entonces estamos listos, dice el Señor Jesús, para recibir un vino nuevo. El vino nuevo representa la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y somos capaces de poder entender y comprender todo lo que significa la presencia de Dios en nuestras vidas. Y es aquí donde está el desafío de este devocional de hoy. ¿Realmente Dios nos ha limpiado? ¿Realmente hemos dejado que Dios nos transforme y nos haga aptos para poder contener su presencia en nuestras vidas? Porque una cosa es que yo haya hecho una oración en algún momento, pero realmente esa oración fue aceptando a Jesús como aquel que es capaz de limpiar y transformar mi vida para poder hacerme una criatura nueva y poder tener la oportunidad y tener la atmósfera correcta en mi vida para recibir al Espíritu Santo. Creo que es necesario hoy día, hermanos, poder analizarnos, ¿verdad?, frente a eso. Jesús vino a hacer una obra completa, al salvarnos de nuestros pecados, a darnos una relación de amistad con Dios, a limpiarnos de los pecados cometidos, de la fuente del pecado. Él nos hace nuevas criaturas, pero también vino a llenarnos de Dios. No solamente quiere perdonarnos, no solamente quiere limpiarnos, Él quiere llenarnos de su presencia. Que este día Dios nos ayude, hermanos, a que esa reflexión que podamos hacer de manera personal, de manera íntima, también nos desafíe a tomar una decisión, a decir, Señor, realmente quiero ser transformado. Que Dios nos bendiga, mis hermanos.